Bien, chicos, una vez que nosotros revisamos el tema de los mitos griegos, de la mitología griega y los dioses griegos, y conocimos lo importante que es este legado cultural para el mundo entero a través de la civilización griega, a través de la Grecia antigua, tenemos ahora que revisar un tema muy interesante que es el de la épica. Porque se dice que la épica mismo nació en Grecia como un género literario, es el inicio mismo de la literatura a través de este género que ya vamos a ver de qué se trata. Hoy vamos a revisar un poco las características de este género, el héroe épico, las principales obras de este género para toda la literatura universal. Primero, ¿qué es el género épico? El género épico es un género literario que narra los hechos legendarios, normalmente ficticios desarrollados en un determinado tiempo y espacio. Se dicen que son ficticios porque realmente a nadie le queda la certeza de que eso haya ocurrido. Recordemos que el género épico eh, se forma, se construye a través de la tradición oral, ¿no? Estas leyendas, estas hazañas de héroes, estas batallas heroicas que se dieron en la antigua Grecia fueron contadas de personas a personas y a alguien se le ocurrió la magnífica idea de decir, vale la pena recopilar todo esto y vamos a escribirlo para que sea un legado cultural para las demás generaciones. Eh, bueno, probablemente el autor de las epopeyas griegas no lo pensó así, como que va a ser un legado cultural, pero sí sabía el valor, sabía la riqueza que existía detrás de todo esto, ¿no? Entonces, el género épico narra los hechos heroicos de personajes que ya vamos a ver como dioses, semidioses, héroes fuertes, valientes, guerreros, dentro de un espacio y tiempo determinado. Antiguamente estas historias eran recitadas entre enormes multitudes y algunos historiadores dicen que datan del siglo VII antes de Cristo y otros en el siglo VIII, pero está entre esos dos siglos, entre el séptimo y el octavo, ¿ya? La etimología de la palabra épica. Épica proviene del adjetivo griego épicos y se traduce como algo relativo a la palabra historia o poema. Es una narración de hechos históricos heroicos que sucedieron en algún tiempo y espacio. ¿Cuál es la importancia de este género? Sí, ¿por qué vamos a estudiar este género? Ya les había comentado que es el inicio de la literatura misma, ¿no? Y como tal, contribuye a enriquecer la mitología y difunde bajo cánones específicos leyendas e historias que preservan la tradición e introducen a los lectores en los valores y principios de determinada identidad. Esperemos que estemos poniendo mucha atención porque al finalizar de esto vamos a hacer un quiz en vivo de todo lo que hemos visto, ¿ok? Seguimos. Otra importancia que radica en este género es que es uno de los primeros géneros de la literatura que se usaron y se considera que Homero fue el padre y precursor del mismo. Pero no ese Homero Simpson, no, este no es este de acá. Que aunque nosotros lo podamos ver un poquito así rígido, porque es una escultura tallada en mármol y con todas estas, bueno, ya sabemos que los griegos eran muy específicos en los detalles y todo esto, pero era la forma que ellos tenían de retratar todo su entorno, ¿no? Así que por eso es que siempre lo vemos a Homero en los libros de literatura o historia, así con esa cara toda rígida. Características del género épico. A ver, alguien que quiera leer. Vamos Yo, a ver. mis ¿Quién dijo yo? Avilés. Muy bien, Amada. A ver, Ya. Características del género épico. Predomina la objetividad antes que la subjetividad. ya, Alude a tiempos pasados a través de relatos e historias. muy bien, Por lo general, los personajes son dioses, semidioses o héroes. muy bien, Está presentado en versos. ya. Se funde el mito con la realidad. Usa mucho la descripción. Muchísimas gracias, Amada, y precisamente voy a hacer una aclaración en esto de por qué en este género predomina la objetividad antes que la subjetividad. Predomina la objetividad porque, como habíamos dicho, son hechos legendarios, son hechos heroicos recopilados a través de la tradición oral que fueron escritos, ¿ya?
Algunos historiadores o algunos literatos también dicen que fueron recopilados por muchos autores, que no es que fue Homero, sino que fueron muchos autores. Sin embargo, se lo conoce a Homero y se le atribuye la creación de estas epopeyas que ya vamos a revisar. Es objetivo porque no es el punto de vista del autor, pero desde cómo se lo contaron a él, la historia, cómo contaron los hechos legendarios heroicos. No son sus sentimientos plasmados en una obra literaria, no es su forma de pensar a través de algún acontecimiento o de algún hecho. Entonces es objetivo porque es algo que pasó, lo escuchó, le contaron, lo vivió de tal manera que así lo pudo reflejar. ¿Ya? Como decimos, alude a tiempos pasados a través de relatos e historias, porque son varias historias, varios relatos, por eso decimos también que se funde el mito con la realidad, porque aquí aparecen estos seres mitológicos, estas deidades que en la antigua Grecia se creía que existían. Alberto, buenos días, se quedó dormido hoy día. A ver, seguimos. Para recopilar un poco hasta aquí donde hemos llegado. El género épico entonces agrupa las obras que narran hazañas de un pueblo y de su héroe. Tenemos subgéneros del género épico que son epopeya, los cantares de gesta y el romance. He puesto aquí la epopeya que surge en la Edad Antigua, es decir, en la antigua Grecia. Los cantares de gesta ya surgen en el medievo, es decir, en la Edad Media, donde recordemos que cuando Roma conquista Grecia, toma mucho de su cultura y a veces en este tipo de proceso histórico de conquista, pues se pierden manuscritos, se pierden algunas cosas, y ellos en los cantares de gesta tratan de recopilar las principales apariciones del género épico, ¿ya? Pero tiene que ver con este género porque asimismo es ensalzar a un héroe de alguna nación, de algún pueblo, a través de su valentía, de su honor. Y aquí es que aparece el famoso y más antiguo poema épico de la literatura española, que es el Mío Cid o el Cid Campeador, ¿ya? En el personaje de Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, cuando ustedes les pregunten quién era Rodrigo Díaz de Vivar, ustedes van a decir, era el Cid Campeador, perteneciente a el poema épico más antiguo de la literatura española, ¿ya? Y los romances también aparecen en la Edad Media, pero cuando la gente ya había escuchado mucho de estos poemas épicos, y como eran bastante largos, bastante llenos de adjetivos, tenían una palabrería muy extensa, ¿no? Solamente recopilaban, habían unos personajes que se encargaban de contarle esta historia a los pueblos, a la gente en las plazas, en los lugares donde se concentraba el público. Entonces, estos personajes comenzaron a hacer representaciones de versos más cortos, ya en 8 sílabas, ya en rima asonante. Entonces trataban de transformar toda esa épica pesada en algo que pueda el pueblo fácilmente digerir. Y esto aparece también en la Edad Media con un ánimo o un fin de entretener y de preservar también la tradición oral. Seguimos. Aquí es que vamos a hablar sobre los personajes aedos y rapsodas. En la antigua Grecia existían aquellos personajes que les contaban a las demás personas lo que había sucedido en las batallas épicas, en las batallas heroicas. Los aedos cantaban los poemas que componían acompañados de la famosa lira, que ustedes ven en, en todas estas esculturas griegas, ¿verdad? Estos eran los aedos, eran como los compositores, quienes componían con música y con letra los poemas, ¿no? Los rapsodas, en cambio, aparecen ya con la escritura y ellos recitaban de ciudad en ciudad los poemas ya fijados. Ellos eran los que recitaban estos poemas épicos, ¿no? Eran personajes que en la antigua Grecia se dedicaban a difundir estos poemas, tanto de gestas bélicas como la Ilíada o poemas menores. Vamos a ver para comprender un poquito mejor acerca de esto. Historia o leyenda, realidad o ficción. En la actualidad, gracias al fenómeno del cine fantástico,
Es normal asociar la palabra épica con grandes batallas, héroes invencibles y criaturas mágicas. Esto no siempre fue así, aunque sí es importante la figura del héroe. La épica forma parte del género narrativo y sus historias podían nutrirse tanto de leyendas como de hechos de la vida de personas reales. Aunque en este tipo de relatos se magnifica tanto su figura que las personas reales parecen personajes de ficción. La epopeya es un subgénero literario dentro de la épica, que presenta hechos legendarios protagonizados por héroes, ya sean reales o imaginarios, y entre sus características podemos destacar: el héroe encarna valores importantes para la cultura en la cual se escribe la historia. El comienzo in media res, es decir, a mitad de la historia. Mientras se narran los eventos presentes, se evocan eventos pasados. La intervención divina. Los triunfos o dificultades enfrentadas por los protagonistas son tomados como manifestaciones de la voluntad de los diferentes dioses. Dos ejemplos de la literatura épica narrada en verso son los clásicos griegos, la Ilíada y la Odisea. En la primera se narran los acontecimientos de la guerra de Troya, donde se enfrentan los héroes Aquiles y Héctor, y aparece el astuto Ulises, el artífice del famoso caballo de Troya que le permitió a los griegos ganar la guerra. Ulises es también llamado Odiseo, y es quien da título a la segunda obra, que narra las peripecias de su viaje de 10 años hasta que finalmente logra llegar a su hogar. En esta narración aparecen bestias mitológicas como cíclopes y sirenas, y queda de manifiesto la intervención directa de los dioses. Aunque ambos poemas son atribuidos al poeta griego Homero, en los últimos años se ha cuestionado si en realidad se tratan de una recopilación de relatos de diferentes autores y si de hecho Homero realmente existió. ¿Quieres aprender más sobre literatura? ¿Historia o leyenda? Bueno, ¿Realidad o ficción? ven, ahí tenemos nosotros un poco la recopilación de lo que hemos visto hasta aquí sobre este género literario. Bien, así como existieron los aedos y los rapsodas en la antigua Grecia para difundir estos poemas épicos, también aparecen ya en la época medieval los juglares y los trovadores, quienes hacían esta misma función con el pueblo. Sin embargo, los juglares eran los artistas ambulantes que recitaban de forma oral estos temas de tradición popular, algo así como los rapsodas en la antigua Grecia. Y luego tenemos a los trovadores. ¿Quiénes eran los trovadores? Los trovadores eran estos músicos y poetas que se dedicaban, en cambio, a componer los versos. Decían que eran personas estudiadas, de alta cuna, ¿verdad? Nobles, que eran los que componían, algo así como los aedos en la antigüedad en Grecia. ¿Ya? ¿Cuándo aparecen los aedos y rapsodas? En la antigua Grecia. ¿Cuándo aparecen los juglares y trovadores? En la Edad Media. Son dos épocas históricas, dos edades, dos periodos históricos totalmente diferentes. Pero si nos ponemos a pensar, todos ellos conforman un papel fundamental en el desarrollo de este género, porque eran quienes llevaban así de primera mano el tema este de la tradición oral y hacían que se extiendan todos los conocimientos y toda la cultura de todos los pueblos y naciones de donde venían estas historias y estos relatos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de Homero. Ya vimos en el video anterior que Homero, pues, algunos historiadores se cuestionan si es que realmente existió o alguien le dio el nombre de Homero a un conjunto de autores que fueron los que crearon estas obras, en fin. Hay datos históricos acerca de este poeta griego a los que se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En palabras de Hegel, un famoso filósofo alemán, es el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en este mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque a través de Homero, el legado de la épica, el legado de la cultura griega, de la mitología, de lo que existió en aquella época, es que se ha podido conocer, o lo conocemos a través de este nombre, ¿no?
Se dice que en la antigüedad hubo 7 ciudades que se disputaban el nacimiento de este poeta griego, como lo son Colofón, Cumas, Pilos, Ítaca, Argos, Atenas, Esmirna, pero que nació en Quíos. Y finalmente que Homero fue el poeta más admirado de la antigüedad porque sus obras transmitían todos esos conocimientos, como ya les había dicho, esas enseñanzas relativas a variados aspectos que dieron la forma considerada canónica. ¿Qué es un canon? Es como un seguimiento de leyes, un seguimiento de un orden, ¿no? Es una considerada canónica de la genealogía de los héroes y los dioses griegos. Es decir, si nuestro querido amigo Homero no hubiésemos podido llegar a todo este legado cultural. La Ilíada, la Odisea. Dentro de lo que vemos en el género épico, nosotros tenemos las características de este héroe. ¿Cómo era este héroe? A ver, alguien más aparte de Amada que quiera leer, por favor. ¿Alguien más? Menciono con... Yo puedo. ¿Quién dijo yo? Camila. Camilita, muy bien. A ver. Ok, el héroe. Está idealizado y posee rasgos excepcionales que encarnan el hombre ideal. Una persona valiente, con una fuerte ética, con rasgos físicos ejemplares y que es el modelo del buen ciudadano. El héroe es ese personaje con el que todo el mundo simpatiza, con el que todo el mundo admira, el que todo el mundo quiere, empatiza, siente empatizar es como ponerse en el papel, en el personaje o en los pies de ese personaje. Entonces, una de las características de este género es que nos presenta estos seres que son ideales, son modelos a seguir, ¿no? Y cuando surge en el teatro griego la tragedia, el género trágico, vemos que el héroe trágico es aquel que nos lleva precisamente a esa catarsis emocional de meternos tanto en el personaje, de hasta sufrir y decir, bueno, ¿por qué le pasan tantas cosas? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, bueno, ahora en el género de las, qué sé yo, novelas, decimos, no, pero ¿por qué le pasan tantas cosas a este personaje? No puede ser. En la épica y en el héroe trágico ocurría lo mismo, ¿no? Las personas empatizan tanto con este personaje porque es un modelo, es algo que cualquier persona desearía seguir, ¿no? Estos hombres fuertes, valientes, de rasgos ejemplares. Bien, y tenemos también las principales obras que representan a todo este género épico de la literatura universal, como lo son la Odisea, que ya habíamos visto que son los viajes de Ulises, este personaje, este general de la guerra de Troya, que demora 10 años en llegar a su casa y le pasan un poco de infortunios por pelearse por ahí con Poseidón. Ya lo vamos a leer cuando estemos en la Odisea. La Ilíada relata los 10 últimos años de la guerra de Troya, ¿no? Y es todo un proceso histórico que me revela personajes sumamente maravillosos como el gran Aquiles, como el gran Héctor, que ya vamos también a analizar uno de sus principales capítulos, donde estos dos personajes tienen una batalla épica. La Eneida de Virgilio es una recopilación asimismo de hechos de un personaje principal que regresa de la guerra de Troya. Es parecida a la Odisea. Yo diría que mucho de ese legado cultural que cogieron los romanos de Grecia se ve reflejado en la Eneida de Virgilio porque es como una versión contada de Ulises, de la Odisea. ¿Ya? La Divina Comedia de Dante Alighieri, aquí en esta Divina Comedia se narra el paso de este personaje, del mismo autor, por los círculos del infierno, por los círculos del purgatorio y del cielo. Ya estos dos autores tienen una conexión porque Dante lo menciona a Virgilio dentro de su obra, donde empieza supuestamente con un paraje donde están ellos perdidos en un tiempo y en un espacio. Finalmente tenemos el Cantar del Miocid, que ya les habíamos hablado acerca de los cantares de gesta. Es importantísimo porque es el poema épico más antiguo de la literatura española y eso por cultura general todos debemos conocer. Muy bien, ahora nos vamos a una cápsula ortográfica. Nos vamos a ir después. Primero nos vamos a ir a un quiz rapidito porque estoy viendo que ya se nos va a acabar el tiempito.
y va a ser una recopilación de los quizzes que hemos tenido, así que si han estado pilas a los quizzes, vamos a ver. Si no alcanzamos a ver la cápsula ortográfica, yo se las voy a dejar ahí en su Classroom para que ustedes la revisen y puedan hacer el deber. El deber sencillito, rápido, estamos 5 recién. Vamos, rapidito, antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos chicos, vamos. Vamos chicos, vamos entrando. Jennifer, Alberto, vamos. Debo tener 23 participantes, rapidito. Vamos, vamos, 16, rápido, rápido. Ponga rápido el código. Copie y pegue el código, rapidito. Vamos, vamos. 21. Voy a iniciar. Inicio. Ya todos entraron, inicio. 1, 2 y... Falta alguien, me falta alguien. 1, 2 y rápido. Ya, iniciamos. Están facilitas las preguntas para que puedan responder si han estado pilas a la clase. Bien, termino. Tiempo, muy bien, Camila. Lisbeth, muy bien, Lisbeth Lucero, Camila, felicidades, y Amada Avilés. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, chicos, ahí estas respuestas se las estaré poniendo por allí en su Classroom. Si se equivocaron, en algún momento vuelven a revisar el quizzes para que, o las preguntitas para que ustedes refuercen los contenidos. ¿Ya? Bien, esto ha sido todo por hoy. Vamos a despedirnos con un fuerte abrazo. Ha sido un éxito la clase de hoy. No tuvimos fallas en el internet, no tuvimos nada. La cápsula ortográfica, por favor, la revisan en su Classroom porque quiero despedirme bien de ustedes. Pero el día de hoy se trataba de las diferencias entre haber con V y haber del verbo haber, ¿no? Vamos a realizar un pequeño deber que tiene que ver con escribir unas oraciones usando estas diferencias. ¿Ya, chicos? Entonces, espero pues que revisen su Educay las notas, los que tienen por ahí tareas pendientes, por favor. Me hizo una pregunta. Sí, Eso de lo del deber, ¿nos va a mandar por Educay? Sí, ya les voy a poner por Educay para que ustedes puedan ahí. Son solamente oraciones. Son 4 oraciones que tienen que hacer con las diferencias entre haber con V y haber del verbo haber.
pero deben ver la cápsula ortográfica que les voy a poner en su clase, ¿ya? Así que chicos, ha sido un gusto, nos vemos el próximo martes en vivo y en directo, y el viernes, atención a la clase grabada, que será acerca de la Ilíada, sus personajes, y vamos a estar revisando este primer poema épico de la literatura universal, que precisamente es una antesala a la obra de la Odisea, que ya la vamos a estar leyendo. Si la han conseguido en físico, bien, si no, de todas maneras, por ahí hay un PDF que yo me bajé para que ustedes puedan revisarlo, leerlo, y ya vamos avanzando con la lectura de esto, ¿ya? Un besito a todos, cuídense, pasen excelente, que tengan un lindo día. Bye. Bye, Miss. Bye, bye. Chao, Miss. Nos vemos. Chau.